Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la clase número 5 de lenguaje y comunicación de quinto básico. Les habla el profesor Felipe Rodríguez y le doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Vamos a empezar entonces con el índice de esta clase. Vamos a comenzar con el objetivo, luego conocimientos previos, el contenido, la actividad individual, la conclusión y el ticket de salida. Vamos al objetivo. El objetivo de esta clase entonces es extraer información explícita e implícita de un texto para mejorar la comprensión lectora. Conocimientos previos. Recordemos que los conocimientos previos son todas aquellas ideas o pensamientos que yo tengo acerca de una materia que probablemente la haya aprendido en años anteriores. Bien, ¿recuerda algún cuento o novela que hayas leído recientemente? ¿Cómo entendiste de qué se trataba? ¿En qué te fijas cuando estás leyendo? Es importante responder a esta pregunta para que podamos comenzar bien esta clase, debido a que es relevante que ustedes nos puedan mencionar qué estrategia utilizaron para comprender mejor un texto y en qué se fijaron para poder recordarlo, ¿cierto? Bien, vamos a ver. La primera imagen que tenemos de esta clase. Vamos a comenzar entonces observando la siguiente imagen. Detén un momento el video y luego vamos a responder esta pregunta. La idea es que puedas ver esta imagen y luego respondemos. Bien. ¿Qué es lo que podrías ver? ¿Qué identificas a partir de esta imagen? ¿Quiénes aparecen en la imagen? ¿Qué hace el niño o la niña en la imagen? ¿Por qué? Bien. Esta imagen la podemos ver en la página 48 del libro del estudiante de quinto básico en lenguaje y comunicación, ¿ya? Esta imagen aborda una de las escenas que está en la película de Patch Adams, que cuenta la historia de un médico, ¿cierto? Que ayuda a sus pacientes por medio de la risa, ¿ya? Aquí tenemos entonces a un médico, que sería Patch Adams, y a un paciente o a una paciente, ¿cierto? Y lo que está haciendo entonces es hacer reír a esta o a este paciente. ¿Por qué será? Eso te lo dejo a ti. Bien, vamos a leer la siguiente cita que nos dice lo siguiente. Los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento. Patch Adams. ¿Qué le parece esta cita? Vamos a responder algunas preguntas reflexionando acerca de estas palabras. Bien. Según la cita anterior, ¿cómo se alivia el sufrimiento? ¿Qué piensas tú? Número 2. ¿En qué te fijas para saber quién dijo las palabras que aparecen en la cita? ¿Cómo pudiste saber la persona que decía esas palabras? Y número 3. ¿Estás de acuerdo con lo que se expresa en el texto? ¿Por qué? Te invito a revisar nuevamente la página anterior, retroceder el video y responder a estas preguntas. ¿Ya? Vamos con lo siguiente, el contenido. Entonces, el objetivo de nuestra clase es traer información explícita e implícita de un texto. Vamos a ver. Para comenzar, tenemos que dos conceptos, ¿cierto?
dos grandes conceptos. Encontramos la información explícita y la información implícita. La información explícita es la que el autor o emisor comunica de forma clara y directa. Generalmente responde a las preguntas qué, cómo, quién, cuándo, etcétera, entre otras preguntas. Para extraerla, solo debemos, bien digo, releer el texto y encontrarla. Por otro lado, tenemos la información implícita. No está dicha de manera directa. Para descubrirla debemos ser lectores activos, es decir, buscar pistas en el contexto, el resto de la oración y usar nuestros conocimientos y experiencias previas. Recuerda que es importante determinar un objetivo al momento de leer. Aprender, investigar, explicar, entretener, etc. En palabras simples, queridos estudiantes, la información que podemos tener de un texto puede ser tanto explícita como implícita, como dice ahí en la pantalla. La explícita tiene relación con todos los datos o la información que aparece directamente en el texto. Bien, por otro lado, la implícita es la que se encuentra, entre comillas, escondida, ¿ya? Es decir, para encontrarla nosotros tenemos que buscar pistas o algunas claves que me permitan, por ejemplo, encontrar una respuesta a una pregunta implícita. Bien, podemos extraer, por ejemplo, los sentimientos de acuerdo a lo que leemos, ¿ya? O los pensamientos también, las ideas que tienen ciertos personajes dentro de un texto. ¿Y por qué es importante determinar el objetivo al momento de leer? Porque cada texto que nosotros vamos viendo a lo largo del año, y de años anteriores también, tienen cierto propósito u objetivo. Bien, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a leer un cuento, la idea de ese cuento para nosotros sería entretenernos, ¿cierto? Si yo estoy leyendo una novela, me gustaría, por ejemplo, entretenerme en ciertos momentos del día y así aprovechar el tiempo, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, si yo busco información acerca de la célula, no sé, eso me gustaría para aprender más acerca de ese tema. Con eso nos referimos al propósito de la lectura. Bien, sigamos. Estrategia entonces para extraer información de un texto. Para extraer la información explícita, número 1, relee y subraya los fragmentos o las palabras que contienen la información que busca. Recordemos, como dije anteriormente, que la información explícita sobre todo nos indica datos e información en general que aparece en el texto. Por ejemplo, nos aparecen datos como años, ¿cierto? Los nombres de los personajes también, entre otros aspectos. Número 2, información implícita. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Buscar en el texto pistas para sacar conclusiones y establecer conexiones, causa y consecuencia. ¿Ya? Ahí tienen que buscar en el texto algunas claves o algunas palabras, ¿cierto? Que nos permitan contextualizar un poco, entender lo que está queriendo decir el autor o el emisor de un mensaje. Bien. Y por último, el número 3, información implícita también. Guíate por la información que has encontrado, la idea general del texto y tu conocimiento acerca del tema. Estos serían como unos 3 pasos para poder extraer información de un texto y así poder comprenderlo mejor. Vamos a observar la siguiente imagen y luego vamos a responder a algunas preguntas. Primero centrémonos en la imagen, ¿ya? ¿Qué podemos observar a partir de esta ilustración? ¿Qué tipo de texto será? Bien, comencemos a analizarlo. Vamos a analizarlo en forma conjunta y poder trabajar esto en casa también con ustedes. Bien, vamos a leer. ¿Sabes cómo se llama esa constelación? Tortícolis. Bien, aquí por lo que podemos ver aparecen
Dos personajes, ¿cierto? Sería una especie de gato o algo así, un animal y una niña, y que están observando el cielo por la noche, ¿cierto? Tenemos ahí un montón de estrellas y la luna también. Esta es una historieta, ¿cierto? Y la idea es poder identificar qué información nos está entregando. Bien. A ver, comencemos. ¿Qué observan los personajes de la viñeta? Para responder a esa pregunta, nos fijamos en la imagen, ¿cierto? Y podemos ver las distintas constelaciones. Bien. Número 2, o la segunda pregunta, ¿qué conocimientos o experiencias aplicaste para comprender el sentido de la historieta? Tener el conocimiento de qué son las constelaciones y la palabra tortícolis para entender el chiste de esta historieta, ¿cierto? Una pregunta, ¿a qué se referirá entonces cuando le dice el gato o el animal a la niña tortícolis? ¿Qué piensas tú? Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que indicar que probablemente el gato o el animal, al estar observando hacia arriba las estrellas, ¿cierto? Está con un dolor fuerte en el cuello. Por eso a lo mejor le responde eso a la chica. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de esta historieta? El objetivo de esta historieta es entretener entonces al lector. ¿Ya? Bueno, algunos datos de esta historieta, bien digo, se llama Enriqueta y también la pueden buscar por internet. Tiene una serie de historietas bien entretenidas para que puedan revisarla. Bien. Actividad individual entonces, clase número 5. Tenemos paso 1, ingresa a Classroom y haz clic en tarea clase 5. Número 2 o paso número 2. En la tarea clase 5 debes leer un texto y responder preguntas extrayendo información explícita e implícita. Y paso número 3, revisa la respuesta a las preguntas. Esto es súper importante, chicos, que ustedes revisen las respuestas a las preguntas. Se verifiquen si están bien escritas, ¿cierto? Si es el mensaje que corresponde y finalmente si lo satisface para entregar. Bien. Y número 4 o paso número 4 tenemos guarda y envía el trabajo al profesor en entregar, ¿cierto? O marcar como tarea completada, bien digo. Bien. Conclusión entonces de esta clase número 5. Tenemos entonces las estrategias para comprender mejor. En los textos podemos extraer diferente información. Por un lado encontramos información explícita en la que el autor comunica de forma clara y responde a qué preguntas debe responder, qué, cuándo, cómo, quién, cuánto. Recuerden que aparece en forma literal, es decir, aparece en el texto todas las respuestas a estas preguntas. Bien. Por otro lado tenemos la información implícita, que es aquella que no está dicha de manera directa, es decir, no aparece en el texto. Y para descubrirla debemos ser lectores activos, buscar pistas en el contexto, usar nuestros conocimientos y experiencias previas. Bien, por ejemplo, en la actividad que nosotros hicimos en conjunto del gato con la niña que observaban las estrellas, ¿cierto? Ahí la información implícita, ¿cierto? Es que no sabemos por qué razón el gato le dice que tiene tortícolis, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que deducir esa información. Bien. Para finalizar entonces, para mejorar la comprensión debemos determinar nuestro objetivo para leer, que es aprender, investigar, entretenerse, informarse también cuando leemos noticias, entre otros tipos de objetivos que vamos a encontrar cuando vayamos leyendo más textos. Ticket de salida, entonces recuerda completar el ticket de salida haciendo clic en tu respuesta para finalizar esta clase. Esto es súper importante. Una vez que finalice, entregar
y hacer clic en tu respuesta. Es la manera para poder revisar sus trabajos y hacer una retroalimentación. Bien. Nos vemos entonces, chicos, en la próxima clase. Espero que estén bien. Un gran abrazo.